Cuando me invitaron a hacer una presentación, traté de tocar varios puntos. Uno que era que pasarlo bien haciéndola, y eso tiene que ver con quizás no tratar de reciclar alguna presentación que ya tuviera. Después, de alguna manera, armar como una idea de experimento, o sea, comprobar alguna hipótesis. ¿Sí? Y en realidad, más que buscar una herramienta para poder entender este seminario como un avance hacia un lugar, o sea, como actualización de la disciplina, quizás buscar algún sentido de la misma disciplina. Y me metí en un tema que tiene que ver con la masividad, en términos del debate que hay respecto, por ejemplo, a la educación, al tema de una vez que ya la cobertura ya está armada, en definitiva, en términos de educación, ahora la pregunta viene es la calidad. ¿Sí? Entonces me quise hacer una idea de analogía entre cómo es la calidad en términos de la industria de las comunicaciones. ¿Sí? Entonces lo que hice fue empezar por una historia que se las voy a contar al tiro, que me llamó la atención, como hacer el eje, después ir a Google y buscar las tendencias de consumo del 2014, algo que todos de repente lo podemos hacer, y ver si de alguna manera esas tendencias son efectivas o no. Después tomarme un taxi, varios taxis, y preguntar si esas tendencias en realidad eran efectivas. O sea, por lo tanto, me tomé varios taxis desde mi casa a la universidad y fui preguntándole al taxista, a distintos taxistas, si es que en realidad qué pensaba de esas tendencias de consumo. Después vi un video que se llama Play, Pause, Play, que habla de la tecnología, no sé si lo han visto, pero habla de la tecnología, es un documental de hace 2 años, de cómo la tecnología intervino en todos los procesos de producción, un poco lo que contaba Alejandro, que antes quizás para hacer un CD, o sea, un disco, hace 25 años atrás, necesitaba ya los músicos súper sincronizados, y hoy día quizá un cabro chico ya puede hacerlo de alguna manera y lo puede meter en la red. Entonces, cómo se van creando mini mercados dentro de la evolución de la tecnología también. O sea, quizá ya no imprimir un libro en una editorial y buscar a ese representante de la editorial, sino que a lo mejor subirlo a internet y que la gente lo baje a través de Amazon o lo que sea y esté ahí en contacto directo. O sea, la idea es salirse de los proveedores. ¿Sí? Y después buscar una definición para poder conversar sobre el tema, si es que llegamos a alguna respuesta o más que nada si es que llegamos a instalar alguna pregunta y eso. ¿Sí? De la referencia me pareció que era entretenido, si es que estábamos hablando de relaciones, buscar un hecho puntual. Hace tiempo un estudiante de la Escuela de Publicidad se fue a trabajar, después de egresar, se fue a trabajar a Argentina, hizo de todo para llegar a una súper buena agencia. Llegó a una muy buena agencia, dejó a 1000 personas atrás que querían ese puesto de trabajo. Le empezó a ir súper bien, empezó a hacer súper buenas campañas. Y entre medio que ya llevaba como 2 o 3 años en Argentina, la polola que estaba chilena, que también era alumna de acá, iba para Buenos Aires, entre medio se metió a alguna agencia de publicidad, algo con comunicaciones, después estudió peluquería, después algo con chef. La verdad es que la idea era estar juntos. Ella finalmente se vino, ¿sí? El tipo estaba de alguna manera avanzando dentro del trabajo, llegó a la gran agencia y ya no estaban juntos, pero seguían en relación. ¿Sí? Y el tipo empezó a ganar premios, le empezó a ir súper bien y la polola acá como que empezó a olvidarlo. ¿Sí? Y le llegó el dato de que le habían dejado la ropa y las maletas en la puerta de la casa y que tenía que ir a buscarla. O sea, la pregunta era, ¿qué hago? Dejo a la polola y hago una carrera profesional que va súper bien, o vuelvo a la polola y de alguna manera dejo todo esto. Y fue la gran verano que me pegué, la gran ilusión, y de alguna manera sigo con esto. Y decidió irse a Santiago, volver. ¿Sí? Y lo relevante de esta historia es que le dijo a un tipo que se había ganado más de 100 premios en Cannes, que tenía una oficina enorme de 100 metros de largo con puros trofeos. El tipo le dijo, ¿sabes qué? Yo me voy a Chile, me devuelvo porque amo a mi polola, ¿sí? Y la quiero, ¿sí? Y quiero estar con ella. Y el tipo le dice,
¿Cómo puede ser tan idiota? ¿Sí? Y creer en esa cosa que es el amor. Si nosotros los publicistas creamos el amor. ¿Sí? Olvídate. El romance lo inventamos nosotros. La relación entre las personas la inventamos nosotros. Bajo esa respuesta, un tipo que había ganado 13.000 premios, se fue rápidamente a la agencia. ¿Sí? Y volvió a Santiago, y la polola efectivamente lo pateó, y después volvió para allá. ¿Sí? Y le hizo el truco de nuevo, porque cuando había ganado grandes premios de nuevo en esa agencia, le dijo que se quería salir de esa agencia y hacer su propio negocio. ¿Sí? Entonces también tuvo una revancha. Esa historia tiene que ver con quizás cómo las comunicaciones van moldeando o de alguna manera van armando la construcción de relaciones. ¿Sí? La dejé ahí como para empezar la charla y para tener después campos de acción. Nos metemos en el punto de las tendencias de comunicación y sale una que se llama Hogar Dulce Hogar. Y en los taxis de alguna manera me decían, mira, la idea de vivir fuera de la casa, o sea, de tener mucho tiempo fuera de la casa y llegar a la casa es lo más exquisito que hay, o sea, en el sentido de llegar a tu refugio, a tu casa. ¿Sí? O la otra es, afuera es un peligro y vivir en la casa es de alguna manera lo interesante. ¿Sí? Ahí están los amigos, ahí están las relaciones. Entonces, ¿cómo se manifiesta ese tema del hogar? ¿Sí? Y la verdad es que ninguna de las dos partes más que en otra. ¿Sí? Y en realidad el tema de la casa es una ilusión para muchas personas que trabajan todo el día, ¿sí? Y que en realidad lo que les molesta de la casa es ordenarla y de tenerla limpia y de alguna manera las responsabilidades que hay detrás de la casa, ¿sí? Y por ahí alguien dijo, abrir un producto y hacerse la pregunta si es posible comérselo vencido es o no de alguna manera el hogar que quiero tener, ¿sí? Le pareció a estas personas del taxi que en definitiva esta idea del dulce hogar era una ilusión. Después se dijo que el lujo gusta. Entonces, tener la idea urbana de desplazamiento en la ciudad, pero en realidad será en el fondo rural. Mucha gente viene de las regiones y trabaja en Santiago, ¿sí? Y todavía tiene ese olor a la tormenta o no sé, la idea de la hoja mojada del suelo, etcétera, hecha, la lluvia hecha de menos, ¿no es cierto?, ese olor a tierra mojada. Y la opción de vivir en un departamento de 40 metros cuadrados y no encontrar un mueble que dé el ancho, ¿sí? Hoy día ya sabemos que los metros cuadrados son cada vez más chicos. Yo hice el experimento también. Vivía en un departamento súper grande y me fui a un departamento de 40 metros cuadrados y no me cabe ningún mueble, así que tuve que armar temas así de móviles, en definitiva. Y fue súper bueno, pero todos mis muebles están guardados en una bodega, ¿sí? O sea, todo lo que almacené lo tuve que dejar de lado. Y estoy viviendo el experimento de alguna manera, ¿sí? Se calienta con un calefactor de este porte, es muy bueno, ¿sí? Tengo una pareja, ella tiene hijos, yo tengo hijos, los dos viven fuera de Santiago, entonces cuando se juntan era un medio choclón, entonces necesitábamos un departamento grande. Pero en realidad venían cada 15 días, entonces no necesitábamos un departamento grande, necesitábamos un departamento chico, ¿sí? Y estamos en eso y está súper bueno hasta el momento, pero en realidad la cama se baja a la pared, se sube a la mesa del comedor, los bancos son baúles, entonces cualquier cosa que se tire en el suelo es un desorden, ¿sí? Está bueno. Entonces hoy día hay un comercial que la gente está tratando de entrar un sofá en la cama y no cabe, ¿sí? Hace 15 años atrás vivir en 40 metros cuadrados era una cárcel. Hoy día vale 120 millones un departamento que 33 metros cuadrados. Los consumidores, embajadores de las marcas. ¿Se han dado cuenta que en las noticias le llega un balazo a alguien, una bala perdida, pero en realidad después la noticia se queda en que quién es CNN que tiró la bala, en definitiva? O sea, la prensa se pone a buscarlo, la policía se pone a buscarlo y deja a la víctima un poco de lado, ¿sí? Entonces, de alguna manera, ver los efectos que existen respecto a esa noticia y cómo esa noticia se moviliza. O sea, la relación que hay, cómo el barrio se empieza a urgir y de alguna manera, ¿no es cierto?, empieza a tomar precauciones respecto a cómo protegerse, ¿sí? Y hay una frase que la dijo el fundador de WhatsApp, que también hace de alguna manera alguna alusión a la publicidad, y dice, sabíamos que podríamos hacer
lo que todo el mundo intenta hacer cada día, que es evitar los anuncios. Nadie más quiere ver anuncios. Sabemos que la gente pasa el día del momento que despiertan al momento que se acuestan, chateando con sus amigos. Los anuncios no tienen ninguna importancia cuando simplemente quieres hablar con alguien, ¿sí? O sea, de nuevo estamos instalando el tema de las relaciones, ¿sí? Comer bien. ¿Se han dado cuenta que los restaurantes de comida ecológica son carísimos? Y son súper saludables. ¿Cómo? Son súper saludables, pero son súper caros. ¿Sí? Y hoy día el mundo de las mascotas está cada vez más civilizado. Hace también 15 años atrás, los perros comían lo que sobraba de la comida, ¿cierto? Hoy día hay psicólogos de perros, hay, ¿no es cierto?, bueno, todo tipo de temas para que la mascota esté bien. Entonces, de alguna manera, estas ideas de tendencias de consumo como que se van relativizando con la gente y pareciera ser que las inventó alguien o que alguien se puso de acuerdo, pero en realidad como que no funcionan en la calle, ¿sí? Una vida más estresada, hoy día está todo el mundo en la bicicleta, están chocados cuando andáis en la vereda, tenéis que andar como así, ¿sí? Y en la calle se lo atropellan. O sea, ¿dónde están? En las ciclovías. ¿Cuántas ciclovías hay? 5, ¿sí? Por lo tanto, no están ni arriba ni abajo, así que de alguna manera tienen que estar volando, ¿sí? Y muchos más códigos de entrada para todo. Y hay que tener un cuaderno, ojalá que no te lo roben, pues si no te desarman, ¿sí? Si no se te olvidan las claves, estás muerto, ¿sí? Entonces tenemos la fecha de nacimiento de toda la familia, los números de todos los más importantes, y en algún minuto de urgimiento uno no se acuerda del número y empiezan a rebotar te chupan todos los plásticos. Y el debate de lo público y lo privado. Dice libertad para elegir, que finalmente tiene que ver también con el tema de la educación un poco, y dice una campaña que trascienda una planificación de medios y permanezca más tiempo en las personas. Todos los taxistas se acordaban de campañas de hace 20 años y ninguna de ahora, ninguna, ¿sí? Entonces esa idea de planificar en medios para algo acotado en un tema de un tiempo definido, ¿cuál efecto tiene respecto a lo que se acuerda la gente sobre las campañas? ¿Sí? Y finalmente hacer algo que tiene que ver para una marca, para un objetivo específico, versus generar algún impacto que sea más social. Me fue súper mal con los temas de las tendencias de consumo, ¿sí? La gente no cree en cómo se está mostrando de alguna manera la publicidad, ¿sí? Después vi lo que les contaba, el Play, Pause, Play. Por ahí después les doy es un documental de 1 hora 20, excelente, que se hace en distintas ciudades del mundo y que tiene que ver cómo, de alguna manera, la tecnología, lo que les dije, se amarra con la manera de producción y la creatividad. Y llegamos a esto. La publicidad es un sistema súper complejo y en realidad acá en todas las carreras de comunicaciones. Porque hay muchos actores, ¿sí? Y cada uno de esos actores se trata de legitimar. Y se legitiman a través del poder, ¿sí? De alguna manera de echarse abajo a los otros, ¿sí? Hace 25 años, la Comisión de Agencia de Publicidad cobraba el 17%, ¿sí? De la puesta en los medios. 17%. Después fue 15. Después 12. 10. 7. 6. Hoy día es 2. 3. ¿Sí? Antes era un comercial, costaba 50 millones de pesos. ¿Sí? Los productores se hicieron ricos. ¿Ok? Hoy día hay comerciales que se hacen gratis para que la productora esté en el portafolio de la agencia. ¿Ok? Y no hay regulación, porque en definitiva tú cuando presentas en una licitación un proyecto, en definitiva se elige a veces no necesariamente por la calidad, porque la tecnología de alguna manera ya lo soporta, sino por quién es más barato o cuál es la confianza que hay detrás de ese director que hay encima. ¿Sí? Entonces está súper complejo el mundo de las comunicaciones. CIPER hace poco, o sea, hace un tiempo atrás, sacó cuál es la diferencia entre un relacionador público y un periodista. ¿Sí? ¿Cómo nos metemos en eso, en definitiva? ¿Sí? Estoy poniendo temas que de alguna manera tienen que ver cómo pensamos para adelante. Y entonces,
¿Cuál es finalmente lo que se debería estar formando como persona en términos de las comunicaciones y cómo lo que la comunicación está actuando? Hace años atrás habían personajes dentro de la publicidad, Henry Norcutt, así se llama este auditorio, ¿no es cierto? Alberto Israel. Después una generación más abajo, Rosenbaum, Mario Lubert, en fin. Unos se dedican ahora al yoga, otros están medio locos, ¿sí? Otros están cuidando ovejas en el sur, ¿sí? ¿Ah? Otros son directores, ¿sí? Pero habían personajes, en definitiva. Hoy día hay muchos profesionales, pero no necesariamente personajes, ¿sí? Entonces, es un mundo, en definitiva, de la industria de las comunicaciones, desde la publicidad, que está repleto de gente, ¿sí? Y si tenéis más tecnología y podéis meter una canción en YouTube fácil, o podéis hacer un cortometraje o un nanometraje de 1 minuto fácil, ¿sí? Lo que de alguna manera te diferencia es la mediocridad del talento, ¿sí? Entonces, la llamada a hacer publicidad o a hacer comunicaciones tiene que ver con la diferencia del talento, ¿sí? Después dijimos, la segmentación es una herramienta que permite evidenciar la identidad de las marcas, ¿sí? Y de las organizaciones. Mientras más segmento, ¿no es cierto?, más de alguna manera definición tengo, ¿sí? Mientras más restringo el acceso o mientras más acceso doy, depende de la definición que tengo, ¿sí? Mientras más plata de alguna manera cobro, más definición tengo, ¿sí? Entonces aquí hay una pregunta instalada finalmente cuando hablamos después de microsegmentación, cuando las personas se están volviendo medios, en definitiva están capturando una imagen, una información, la derivan a otro, lo que habló un poco Marco, ¿sí? Cómo se transforman esas personas en medios, esa microsegmentación de alguna manera va a generar que ellos elijan las marcas. O sea, marcas, productos, después los productos fueron los servicios, ¿no es cierto? ¿Sí? Y ahora son los software, ¿sí? O sea, los software son de alguna manera, ese es el mensaje, ¿sí? Entonces, ¿dónde de nuevo está la reputación ahí? ¿Sí? Entonces, la idea es que si la publicidad tiende a masificar todos los productos, ¿dónde está la calidad? Y esa es una pregunta que se relaciona con la educación. Mientras más universidades, mientras más carreras, mientras más disciplinas, ¿sí? La gente lo que está buscando es más calidad, finalmente, ¿sí? Le hicimos la cobertura a los colegios, independiente que sean privados, particulares subvencionados o municipales. Ahora lo que queremos es calidad, ¿sí? ¿Ok? Entonces, el tema es cómo se trabaja la calidad y desde qué foco, de alguna manera, meterla. Si estamos en disciplinas que están repitiéndose, o sea, una teoría de la reproducción, de hacer lo que hace el otro, solamente para cubrir un espacio, ¿dónde está la calidad? ¿Sí? Mauro, a lo mejor me vaya a retar, pero canales de televisión. Nos despertamos con un tipo en las noticias buena ondi, ¿sí? A las 6 de la mañana, ¿sí? Después matinal, ¿sí? Hablamos de la teleserie anterior, ¿sí? Algunas cosas de farándula. Después nos vamos a la jueza, ¿sí? Noticias o teleserie ahí como refrita, ¿sí? Después nos ponemos más jóvenes, bailamos, farándula, etcétera, etcétera, bueno, noticias. Después conversamos todo alrededor de una mesa, ¿sí? Nos tratamos de descalificar o de alguna manera ¿sí? De no seleccionar, ¿sí? Noticias nuevamente y después vemos una serie americana. Ese es un canal de televisión, ¿sí? Cómo de alguna manera meterse dentro de ese tema para buscar calidad. No estoy diciendo que cada uno de los productos sea malo, sino que de alguna manera hay un formato parecido, ¿sí? Entonces el tema es, si una de las formas de segmentar es el precio o los alcances que tenga en términos de el acceso, ¿cuál es el capital cultural de las marcas y cómo se desvalorizan? ¿Sí? Si tenemos, para los que recién salieron de publicidad, por ejemplo, periodistas, lo mismo, si tenemos muchas carreras de publicidad, finalmente la industria no necesariamente está contratando por lo que estudiaste, sino cuán útil y cuán barato eres en el mercado. ¿Se entiende? ¿Sí? Por lo tanto, ¿cuál es el capital humano, en definitiva,
el valor agregado que nosotros le generamos a esa industria. ¿Sí? Quizás entonces la pregunta es que no estamos pensando en formar a una persona para un cargo específico, como que fue nuestro abuelo, ¿sí? Sino que estamos buscando formar personas que entiendan nichos posibles para generar de alguna manera oportunidades de vida. ¿Se entiende? Entonces, quedarse con esa inquietud significa también revalorizar el hecho de volver a la polola y no quedarse en la comodidad, quizás, de tener una vida profesional exitosa. ¿Se entiende, no? ¿Sí? Y que hay que hacer ciertos quiebres, de alguna manera, para buscar cuáles son esos nichos de cada uno en forma de cómo puede trabajar desde la industria. ¿Sí? Entonces, si la publicidad trabaja la diferencia, y esa diferencia da calidad, en definitiva estamos buscando la calidad, pero finalmente se masifica, por lo tanto se evalúa, ¿ok? Entonces, ¿cuál es la evidencia que tenemos? Y ahí hay oportunidades de trabajo. O sea, buscar de evaluación, buscar masificación, implica de alguna manera generar nuevamente el foco de diferencia, ¿sí? ¿Cuánta publicidad vemos, por ejemplo, o cuánta acción publicitaria vemos? La otra vez mi hijo lo tuve que llevar de apendicitis a la clínica. Y en la clínica había una señora en la sala de espera que estaba así, muerta de frío, con esos folletos de HELP, ¿sí? Y caminaba, y había una persona sentada y le ofrecía. Era un consumidor cautivo, en definitiva, ¿sí? Y le iba súper bien. Estaba ahí. ¿Cuántos espacios muertos tenemos hoy día que no se utilizan? ¿Cuántas ocasiones de consumo tenemos que podríamos de alguna manera desarrollar? Al lado está Nestlé. No sé si hay alguien de Nestlé acá, pero para este año, 2015, vamos a traer 25 toneladas de huevos de Pascua de chocolate. Y te quedaste cachado con 5 toneladas en la bodega. ¿Qué hacemos? ¿Ah? O buscar ocasiones de consumo, ¿no es cierto? O sea, si me meto un taxi y solo el tipo me cobra, quizás me podría dar un chocolate y hacemos una alianza, ¿sí o no? ¿Sí? Y lo pasamos mejor conversando. Entonces, buscar ocasiones de consumo es el tema, ¿sí? ¿Mm? Pero ¿dónde buscar las ocasiones de consumo? Entonces, yo como siempre molesto a Sebastián, le hago una crítica a Sebastián. Así que ayer hizo una charla de relaciones, ¿cómo se llama? No, es marketing finalmente, ¿sí? La pregunta es que si esa marca está en un entorno que está haciendo responsabilidad social, ¿sí? Porque si no, no te suena de repente, ¿sí? O sea, una marca ayuda, pero tiene que haber un conjunto de marcas en el entorno para que finalmente uno sienta que está viviendo en un país que es responsable. ¿Se entiende? ¿Sí? Entonces, la pregunta es, estamos desconfiando, ¿no? La publicidad, ¿qué nos hace? ¿Desconfiar o confiar? Y ahí hay una pregunta que tiene que ver con, de alguna manera, con la motivación de cada uno respecto a cómo buscar confianza en la gente, ¿sí? Por lo tanto, también hay un mercado de la confianza, ¿sí? Pareciera ser, ¿sí?, que no es ni dirigirse a una persona en particular, o sea, una super segmentación, o dirigirse a un grupo de gente. Lo que de alguna manera se dice es que hay que meterse en las relaciones entre personas. ¿Ok? Somos novios con la Catalina. El problema no es ni la Catalina ni yo, es la relación que tenemos. ¿Ok? Lo que está al medio. ¿Sí? ¿Ok? ¿Cómo nosotros contribuimos a la relación? No como yo contribuyo a la Catalina. ¿Se entiende, no? Entonces la publicidad a veces se pierde de las relaciones entre las personas, como paisaje, ¿ok? Sino que te dice, tú, si tomas esto, vas a ser súper buena onda y con eso vas a ir a onda de otra persona que es súper buena onda. ¿Se entiende, no? Entonces es como una idea lógica de los atributos beneficio-valor, ¿sí?
pero no se meten en un paisaje de relaciones. Y eso es lo que sale ahí, son las distintas, finalmente, categorías que tenemos, que es lógica, lógica simbólica pura. O sea, contamos una historia, armamos una historia entre esas personas, ¿no es cierto? Que puede ser verdadero para una y verdadero para la otra, ¿ok? Y así, verdadero para una, falso para la otra y así. Son los caminos que tenemos, en definitiva. Y podemos, de alguna manera, ver cómo esa relación se moviliza si es que son verdaderos o falsos, ¿sí? Para algunas personas. O sea, ¿quién toma el protagonismo de esa relación un poquito? ¿Sí? ¿Y cómo se moviliza? ¿Se cacha más o menos lo que estoy tratando? ¿Sí? 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 Ya. Entonces, para volver al tema que me interesa es este, que en definitiva tiene que ver cómo buscamos calidad y cómo de alguna manera anticipamos o de alguna manera proyectamos ese devalúo a través de la masificación. ¿Sí? Y ahí creo que hay un sistema que es súper importante porque quizás los caminos que tenemos es a veces ver cómo los productos se van masificando y de alguna manera van muriendo. Y que lo que hacemos en publicidad es tratar de reactivar ciertos tipos de consumo en frente a esa masificación, ¿vale? Pero no le buscamos salidas que puedan ser súper entretenidas y a lo mejor súper válidas para que ese marca, ese producto de alguna manera se valorice desde otra forma, ¿sí? Entonces yo creo que a veces lo que estamos viendo desde un balcón, desde una universidad que ve cómo las empresas y las marcas de alguna manera se comunican y los medios, es que existen ciertos patrones de comportamiento en cómo hacer publicidad o cómo hacer comunicación. ¿Sí? Y el llamado que tenemos nosotros como una institución de formación tiene que ver con tratar de romper esos, de alguna manera, patrones, ¿vale? Y no sacamos nada con enseñarte todos los contenidos, de alguna manera esos se van a repetir de forma apatronada en la industria. Entonces tenemos que vivir experiencias de alguna manera para generar, ¿no es cierto?, algunos cambios y algunos pies forzados para mover la industria hacia el lado que queremos, que tiene que ver con la calidad, ¿ok? ¿Sí? Y me quiero detener en esto, estamos ya casi en... Voy súper rápido. Este tipo se llama Junior, y este es el caso que les quería contar de alguna manera cómo fue la salida, porque también es fácil declararlo, pero de alguna manera es un francés. El tipo es un fotógrafo. Búsquenlo también en Google y tal. El tipo no tenía ni una posibilidad de llegar a una galería como fotógrafo. Ninguna. ¿Sí? Y en realidad lo que él quería, más que le compraran su fotografía, era que la gente de alguna manera tuviera contacto con la fotografía. ¿Sí? Y de ahí generar algo a nivel de redes para que de alguna manera después lo llamaran a hacer proyectos. Ese era su tema. Pasó que en París, un tipo francés, hubo un asesinato de un policía parisino, ¿vale? No existen antecedentes, por lo tanto se le echó la culpa cerca del barrio donde había muerto, que era el barrio turco. Los turcos eran los culpables de que el tipo policía se hubiera muerto. ¿Sí? O sea, al tiro a la segmentación discriminatoria, ¿vale? Y el tipo lo que hizo fue sacarle fotos a varias personas de ese barrio, ¿sí? Y las puso en la municipalidad de París, al frente de la comisaría. Estos son, esa es la foto 1, los que de alguna manera andas buscando. ¿Sí? Obviamente la policía se echó para atrás y dejó la búsqueda de lado. ¿Ok? ¿Sí? Y yo que en realidad era una medida súper forzada, muy apresurada, que en realidad tenía que investigar, que había que ver las causas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces le puso las fotos a la policía, búsquelo, ¿sí? Bajo un código que de alguna manera son todos delincuentes, ¿sí? Esas fotos se buscan, ¿vale? El tipo agarró onda en las redes sociales, ¿vale? Y después se fue a Palestina, o sea, y a Israel. Entonces en esa muralla divisoria sacó fotos de distintas gentes de los distintos lados, ¿sí? Entonces a un israelita le dijo, ese tipo que está ahí, ¿quién es? ¿Es un israelita? No, es un palestino. ¿Cómo? Sí, es un palestino.
y empezó a hacer las confusiones respecto a que son iguales, en definitiva, ¿sí? Por mucha diferencia que ellos tengan en la cabeza, son personas iguales, ¿vale? Lo echaron de ahí, pero de alguna manera logró cierta reputación en las redes, ¿vale? Empezaron a llamarlo a niveles ya de proyecto, o sea, lo llamaban países, ¿sí? Hizo algo en la India. En la India, no se, por ley, por regulación, no se puede poner publicidad en las paredes, ¿ya? De las calles, ¿ok? Entonces lo que hizo fue sacar la foto, no revelarla en definitiva, ¿sí? Pegarla a la pared, o sea, proyectar a la pared todavía no revelada, y como hay tanto curry e incienso y especies en definitiva, con el polvo del caminar se fue adhiriendo a este pegamento que estaba impreso en la pared, ¿sí? Por lo tanto después se formaba la figura, ¿ok? Excelente, ya absolutamente genio el tipo. Se va a África y hay problemas de vivienda en África y en muchos países, acá tenemos de hecho vecinos cerca, ¿no es cierto?, que por también una regulación no terminan de construir sus casas y no le ponen techo para no pagar de alguna manera impuestos, ¿sí? Pasa en Perú, pasa en Bolivia, en algunas partes, ¿vale? Y él puso fotos de personas que de alguna manera paraban, o sea, hacia el techo de la casa, ¿sí? Buscando en su planificación cómo esos techos, cómo esos ojos, cómo esas narices, esas orejas, de alguna manera, cuando el tipo se cambiaba de casa, se llevaba el techo, o sea, se llevaba el ojo para otro lado, ¿sí? Entonces, desde de un puzzle que ya tenía más o menos armado urbano, después cómo se iban desmembrando esas partes del cuerpo. O sea, un proyecto que tenía que ver con eso. Más reputación en las redes sociales. Después, unos policías agarraron a un cabro chico en una favela en Río de Janeiro y se lo llevaron a otra favela en Río de Janeiro. Y lo que pasó fue que mataron al cabro chico, lo despedazaron, ¿ok? Y hubo temas que en realidad la policía no quiso meterse dentro de este tema de las favelas, ¿sí? Llegó para allá, le sacó fotos a la abuela y a todos los familiares del cabro chico y empapeló la favela con esas imágenes, ¿sí? ¿Ok? E hizo conocido de alguna manera el caso en Río de Janeiro, ¿sí? Entonces, lo que te quiero decir en el fondo que ya no es un fotógrafo, sino un activista. No estamos jugando tema ideológico, en definitiva, ¿sí? Pero cómo moviliza los miedos, o sea, los medios, ¿sí? Y el miedo, de alguna manera, de la gente en relación a su propósito, ¿sí? Si nosotros agarramos a todos los estudiantes de la Escuela de Publicidad, que son cerca de 700, y les decimos que suban al auto, que a lo mejor pueden ser 350, más o menos, ¿sí? Sacando la media, y le decimos que un día martes a las 8:30 de la mañana nos juntemos en Kennedy en auto con Américo Vespucio, bajo el paso a nivel, y que nos vayamos a 10 por hora hasta Los Conquistadores. Y que estamos diciendo que en realidad el mundo tiene que parar, que estamos muy hiperkinéticos y que en realidad la publicidad tiene que parar, ¿sí? Quedan las cosas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que la pregunta es, ¿cuánto yo me puedo desbordar de una marca en relación a su planificación para buscar caminos que de alguna manera me generen capital cultural? ¿No será que estamos súper ordenaditos en la planificación de la marca? ¿Cuánto experimento podemos hacer en el trabajo publicitario? Si Cannes está premiando más casos que publicidad, ¿por qué en este país, que hacemos muchos experimentos, no trabajamos con casos? ¿Sí? Por lo tanto, de alguna manera ¿qué es lo que yo de alguna manera trato de incentivar? Es que rompamos esa fórmula de ser correcto, ¿sí? Para tener una vida cómoda y que de alguna manera pues nos definan cuánto tenemos que ir ganando, ¿sí? ¿Por qué no irse para acá? Si esta escuela de publicidad hace una campaña, como lo ha hecho antes, de una marca conocida, y esa campaña está súper buena, ¿a quién ponemos en riesgo? A la agencia.
¿Y si esta campaña es mucho mejor que la de la agencia? Porque es así, puede pasar. ¿Quién pierde? La agencia. No podemos decirle a los alumnos que hagan una campaña correcta, sino que rompan a la agencia que está al lado. ¿Se entiende, no? Entonces hay que buscar en el espíritu de cómo de alguna manera incentivar calidad desde otro formato. ¿Sí? Eso es lo que... entonces, siendo así, con ese nivel de enfoque, salimos de una forma masiva de trabajar, ¿sí? Reproductiva. ¿Ok? Entonces, cada uno que está en su propia empresa, en definitiva, y que de alguna manera tiene áreas de posibilidad de hacer algo, ¿sí? O que lo que está haciendo ya le está sonando de alguna manera rutinario, tiene posibilidades de modificarlo. ¿Sí? Eso.